El control de convencionalidad que tanto hemos hablado en este canal y del cual la Universidad Externado de Colombia me ha honrado con ser profesor sobre este tema, o sea, derecho internacional. Ese control de convencionalidad surgió como una figura propia del sistema interamericano de derechos humanos, de los trabajos de la Corte Interamericana. Y quien fue su gran impulsor, el gran ideólogo, fue el juez Sergio García Ramírez. Un gran juez mexicano, profesor universitario de una gran formación que nos ha dejado en estos días. Pero a partir de sus ideas, de su insistencia en la construcción jurisprudencial, por fin en el fallo Almonacid Arellanos del año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos retoma la idea del profesor García Ramírez y la consolida como parte de la jurisprudencia interamericana, entregándonos uno de los instrumentos más preciados que contamos en este momento dentro del sistema interamericano para hacer prevalecer los derechos humanos, para respetar los derechos humanos, para que las autoridades de todos los poderes públicos puedan adecuarse a los parámetros, a los precedentes de la Corte Interamericana como intérprete último y hacer respetar de esa manera los estándares mínimos en materia de derechos humanos en nuestros países. El gran aporte del profesor García Ramírez viene de años anteriores al 2006. Se producen en diferentes aclaraciones de voto, de fallos donde se analizaba el problema de la importancia de la jurisprudencia y los precedentes de la Corte Interamericana, pero hay uno que es el más significativo de todos del año 2004, que es el caso Tibis contra Ecuador. El caso Tibis, que es de graves violaciones de derechos humanos. En el voto aclaratorio del profesor García se deja claro que la Corte Interamericana ha cumplido un papel histórico en la construcción de los precedentes, en determinar el alcance y mínimo de cada uno de los derechos establecidos en la Carta Interamericana, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ha venido cumpliendo de manera significativa el mandato que le dieron los países de ser el juez e intérprete último de la Convención, que ha ejercido de manera coherente el llamado control concentrado de convencionalidad y que era hora, dice el profesor García en el año 2004, que cada país, que las autoridades de cada país, a la luz del artículo 2 de la Convención, comenzaran a asumir la obligación también de ejercer ese control de convencionalidad en el ámbito de sus competencias. Que no era extraño en la medida en que cada país es miembro del sistema y que los insumos precedentes y mínimos establecidos en la jurisprudencia interamericana ya se encontraban prácticamente elaborados y por lo tanto cada país contaba con los instrumentos teóricos, doctrinales necesarios para poder hacer prevalecer los derechos humanos en el ámbito de sus competencias. Y es precisamente la idea que se retoma en el año 2006 en el fallo Almonacid Arellano, en el párrafo 124, cuando se habla del deber de las autoridades, principalmente las judiciales en este caso, pero posteriormente se ha extendido a todas las autoridades, de cumplir precisamente con los estándares interamericanos en materia de derechos humanos. Porque con eso se está satisfaciendo el tratado, se está cumpliendo con la humanidad, se está respetando a las personas, a todos los habitantes en el territorio de los países miembros del sistema interamericano y se le está dando prevalencia a lo más importante que tenemos, que es a la idea de que los derechos humanos están por encima de cualquier consideración y de cualquiera de los poderes públicos. Y que la única obligación de las autoridades es darles la prevalencia que precisamente se le viene dando dentro del sistema interamericano. Miren ustedes entonces
la gran labor del profesor García Ramírez, que además queda explícita en muchos de sus trabajos. La idea de un derecho común, de un derecho latinoamericano, de un lenguaje común, la idea de respetar de manera similar en cualquiera de los rincones de nuestros países los derechos humanos, hace parte de los trabajos del profesor García. Un gran juez, como todos los jueces que han pasado por la Corte Interamericana, jueces mexicanos. Es un aporte que quiero en este momento reconocerlo, invitarlos a todos ustedes a que profundicen en la obra del profesor García y lo tengamos de presente en todos nuestros análisis sobre el tema de convencionalidad. Muchas gracias.